Ah, ya. Ok, gracias. Ahora se está grabando. Bueno, entonces, no me acuerdo quién me había preguntado lo de por qué multiplicaba por 11. Sí, está bien multiplicar por 11. Eso fue una omisión mía, ¿ya? Multiplicar por 12 el intercepto, ¿sí? Porque es un intercepto mensual, porque los datos son mensuales. Entonces se interpreta mensual. No es solo de tomar la cantidad digamos, no solo tomar la cantidad anual, ¿sí? En el caso de X, sino que también el intercepto se interpreta como mensual, porque los datos son mensuales. ¿Sí? Hay de haber coherencia en la interpretación con respecto a la forma en que están presentados los datos. Entonces, es correcta esa observación, por eso esto sería el consumo de energía anual, y acá está multiplicado por el precio, y eso me da ya el gasto presupuestado anual. ¿Ok? Entonces, bueno, eso con respecto a ese rubro que era el que podía dar problemas, ¿no? De allí, bueno, esta es la primera versión del caso, o sea, siempre se presentan por allí cosas que ajustar, ¿no? Y en buena hora que me hacen notar para irlo ajustando para otros semestres. Ok, de allí estos rubros ya estaban dados, 430.000 materiales indirectos estaba dado, otros servicios estaba dado, y reparación y mantenimiento, ¿sí? Ese dato sí había que estimarlo, ¿no? Reparación y mantenimiento nos decía que era, veamos los datos, yo aquí tengo ya directamente la resolución, ¿no? Sí, había una tasa de horas, me parece que era una hora de reparación por cada 1.500 unidades producidas. Entonces aquí está la hora. Este uno que está aquí es esa hora, me parece, ¿no? Pueden confirmar en el texto si dice una hora de reparación. Sí. Ok, una hora de reparación, ¿sí? Por cada 1.500 unidades. Entonces la producción la divido para 1.500, ¿sí? Entonces, una hora por cada 1.500 unidades producidas, y eso por el gasto estimado de $900 por hora. ¿Okay? Entonces, eso me da un estimado de que en el año se gastaría por reparación y mantenimiento cerca de $52.000. Correcto. Entonces, el total del GIF, ¿sí? El total del GIF es 752.000, que sería los departamentos de servicios, energía, otros servicios, reparación y mantenimiento, que están tomados de ahí arriba, departamento productivo directamente, los materiales indirectos y la depreciación que se generan allí. Y como les decía, aquí en realidad la asignación es fácil, porque no hay que hacer ningún paso intermedio, ¿no? Entonces, de hecho, no se les había dado datos de otras bases de asignación, así que directo, esto pasa para acá, ¿ok? Este pasa para acá y este pasa para acá. Entonces tenemos un total de $752.717, ¿ok? Que se lo divide para la producción anual y me da una cuota, ¿sí? Que es por unidad producida, ¿no? ¿Ok? La cuota por unidad producida, o el GIF unitario. Entonces, ese sería el asunto aquí. Digamos, los dos que tenían truquito era este y era este de acá. Perdón, energía, ¿no? ¿Ok? 8,69, ¿no? Por unidad producida. Entonces, una vez que está solucionado el tema del GIF, está estimado el GIF, ahora vamos al costeo, ¿no? El costeo, vamos a saltar acá, al costeo. Esta información, en el caso del costeo, proviene ya de las cédulas previas. En materiales directos teníamos 450.197,60, mano de obra directa 51.982, y el GIF que acabamos de estimar, 752.000. ¿Ok? Y simplemente se divide para las unidades producidas. Por eso ven que en todos los casos está dividido para
el plan de producción, F7, ¿no? Que son las unidades producidas. Los 3 casos dividido para lo mismo. Eso me da un total de $14.48. Entonces ahí está costeado el producto, ¿no? Está costeado el producto, está costeada la silla, ¿no? ¿Qué más les pedía? Déjenme regresar al caso, ¿no? ¿Ok? Costea el producto, eso es lo que se ha hecho aquí, y proyecte el estado de resultados para el año 2000X1, ¿sí? El estado de resultados. Entonces, para el estado de resultados sí falta otra cuestión más que calcular, porque parece que hay un dato que está planteado como presupuesto flexible. Hay dos cosas allí. Hay por un lado, miren, tenemos el crédito que genera intereses y tenemos el tema de uno de los gastos que es presupuesto flexible, ¿no? Y aquí está, justamente, miren, para que se den cuenta que lo que sugirió Rocío y su grupo está bien, otra vez, lo digo, ¿no? Porque aquí hemos hecho lo mismo, ¿ya? Costo de ventas, bueno, eso es sencillo, ¿no? Las ventas, tenemos precio de venta estimado por la cantidad esperada de ventas que está en el plan de ventas, y eso nos da 2.580.800, ¿no? ¿Ok? Eso está en el plan de ventas, ese es un dato que en este caso ya ni siquiera tenemos que calcular nada porque ya estaba en el plan de ventas, recuerden, con cantidades y con valores monetarios, ¿no? Con el importe. O sea, eso ya está tomado el plan de ventas. Miren que viene la cédula 21, ¿no? Vamos a regresar acá, por acá, aquí está. ¿Sí? Aquí está total, ¿no? Total de ventas, miren. 2.580.800. Ahora, costo de ventas, aquí es donde me interesa que noten, ¿sí? Y que no cometan el error, si es que lo cometieron, no lo vuelvan a cometer, seguramente saldrá algo de esto probablemente en el examen, de utilizar cantidades vendidas. Hay que utilizar cantidades vendidas y no cantidades producidas. Es decir, en costo de ventas, yo debo multiplicar el costo unitario del producto, que ya lo acabo de estimar, pero por las cantidades vendidas. Como generalmente, ¿sí? La cantidad producida no coincide con la cantidad vendida, ¿no? Debido a la política de inventarios. Entonces, este valor no necesariamente va a coincidir con, me vengo para acá, con este acá. Yo puedo sumar aquí, ¿no? Sumo estos 3 valores. Esto me da 1.254.897. Y esto me da otro valor parecido, 1.254.347. Hay una diferencia de como $500 ahí, ¿ya? $550. O sea, esto es $550 más bajo. Porque aquí se consideran las cantidades vendidas, no las cantidades producidas. Acá, cuando ustedes hacen el costeo, ustedes hacen el proceso inverso, ¿no? Primero, cuantifican los costos a partir de la producción, ¿sí? Luego, dividen para la cantidad producida y sacan el costo unitario. Si ustedes vienen acá de un agregado, aquí cuando estamos haciendo el costeo, empiezan de un agregado y terminan en el costo unitario. Acá aplico en el estado de resultados, aplico ese costo unitario, pero a las cantidades vendidas. ¿Ok? Entonces, eso es importante que noten, ¿no? Para que no cometan ese error. Y allí, margen bruto, la diferencia. Acá tenemos, según presupuesto flexible, los gastos de administración y ventas eran esta expresión, ¿no? 2.000, esta era una expresión mensual, $2.200 más $4 por cantidad producida. Mensual, ¿qué quiere decir? Que esos 2.200, ¿sí ven? Se debían multiplicar por 12, más $4 por la producción anual. Entonces aquí la parte fija la hago anual, la parte variable la hago anual porque la multiplico por una cantidad anual. Es la misma lógica que
que había que hacer con energía, ¿no? Y que yo tenía ese error allí, y bueno, ahora me lo hicieron notar. Perfecto. Esto, depreciación, esto es de depreciación, pero que tiene que ver con los activos utilizados en la administración. Déjenme regresar al caso para ver dónde saqué eso. Otra cosa, ¿no? Si ven por ahí que aparece un dato que no lo he dado, me lo hacen notar porque quiere decir que tengo que corregir el caso. Aquí está, pero eso sí está en todo caso, ¿no? Aquí dice otra información financiera. Los gastos de administración y venta mensuales, según presupuesto flexible, son, ¿sí?, 2.200 más 4 por Q. Depreciación no relacionada con activos de fábrica es de 30.000 anuales. Entonces sí está ese dato. Porcentaje de impuesto a la renta, 25, participación 15. Y otra cosa importante, el crédito. Si me dice que la empresa tiene un crédito, se contrató a 60 meses plazos, pero miren, esto es importante, a inicios del 2000X1 el plazo remanente del crédito será de 48 meses. Eso es importante porque hay que solamente considerar lo del año 2000X1, es decir, que ya habrán pasado 12 meses, ¿sí? Una vez que yo ya quiero estimar lo que corresponde a este año que voy a presupuestar. Entonces, ojo allí porque puede ser que tomen los datos desde el inicio y van a cometer un error. Hay que tomarlo desde el mes, desde el mes 13 sería, porque han pasado 12 meses. ¿Ok? Desde el mes 13. Dice que es una cuota mensual de 66.733. Entonces, es una cuota fija, quiere decir que el interés y el capital van a ir cambiando en el tiempo. Entonces, se hace necesario aquí. Miren que esto de aquí, yo espero que ustedes lo hayan identificado y hayan discernido qué tenían que hacer, ¿no? Aquí se hace necesario hacer una tabla de amortización. ¿Ok? ¿Hicieron tabla de amortización? ¿Quién hizo? Sí, Primero, nuestro grupo hizo. ¿qué consideraron intereses, no? O sea, en el estado de resultados. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, claro, para considerar bien los intereses hay que ver bien los periodos, ¿no? Entonces, vamos a ver en el Excel cómo tengo hecha esa parte. Este es el crédito, ¿sí? Es una cuota fija que ustedes pueden calcularla. Ahí se las daba, ¿no? Pero si ustedes utilizan la función pago, eso es una fórmula que me permite obtener cuota constante, ¿sí? Que yo ya en la tabla de amortización la voy dividiendo, ¿no? Está, miren que esto coincide, ¿no? Está obviamente calculado por diferencia la amortización, pero el capital inicial 3 millones, entonces los intereses con la tasa cupón, dividida para 12, pues una tasa anual, por el saldo previo, y eso se va arrastrando, la tasa es la que queda fija, ¿no? Se va arrastrando hacia abajo. La amortización, como me dicen que la cuota ya está determinada, es una cuota fija, la amortización es la diferencia entre la cuota y los intereses. Primero se pagan intereses, lo que queda se amortiza. Y obviamente el pago es la suma de las dos cosas. En saldo de capital, lo que hago es restar solo la amortización de capital. Estas son cosas que ya ustedes deben saber. Ya a estas alturas de la carrera ya lo han visto en matemáticas financieras, lo han visto en fundamentos de inversiones. Yo también enseño cuando vemos instrumentos de renta fija. No sé si en alguna otra materia también lo ven, pero al menos sé que en 2 de los cursos previos ustedes ven esto y no debería haber errores. Y así voy reduciendo el capital mes a mes hasta el final que debería quedarme en 0, ¿no? ¿Ok? La última cuota es sobre todo capital, ¿no? Cada vez se pagan menos intereses porque voy debiendo menos capital. Entonces, de aquí saco, como les decía, como ya han pasado 12 meses, o sea, para el año que voy a presupuestar, ¿sí? Restan 48 meses, es decir, han pasado 12 meses. Entonces, los meses relevantes para el presupuesto son del 13 al 24. Ese es el año que se está presupuestando. Y aquí lo que he hecho es sumar, ¿no? Sumar los intereses del año 2000X1. ¿Ok? Ese era el otro asuntito entonces que tenía también truco, ¿no? ¿Ok? Bueno, de allí ya me queda utilidad antes de participación a trabajadores,
utilidad antes impuestos, los impuestos con el 25% y la utilidad neta de 412.880. Hasta allí era el caso, ¿no? Hasta allí era la resolución de ese presupuesto. ¿Ok? Ya la última parte que les voy a enviar será un análisis de ciertos ratios que les voy a pedir, les voy a dar más información, les voy a pedir que calculen unos ratios, les voy a pedir que analicen el EVA, que todavía no lo hemos terminado de ver. Me parece que será básicamente eso, ¿no? La última parte del caso. Entonces sí me interesa que hasta ahorita vean cómo queda esto, ¿sí? Para que lo puedan hacer, digamos, para que todos estemos en la misma página, ¿no? Partamos con la misma base y puedan desarrollar la última parte sin problemas. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Entonces vamos a pasar a las láminas. A ver, hagamos un receso para seguir con el EVA. Hagamos un receso de unos 5 minutitos y seguimos, ya para que vayan a estirar las piernas, tomar agua, ¿no? Y seguimos. 5 minutos. Ok, vamos a continuar con la explicación del EVA que vimos la clase, empezamos a ver la clase pasada, ¿no? Voy a resumir lo que expliqué antes de empezar a explicar los componentes con más detalle, ¿no? ¿Sí me escuchan ahora? No. Sí, profesor. Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Sí, también tengan el archivo Excel que está, digamos, en el canal de la clase pasada, que no lo alcanzamos a ver, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, lo que les decía es que el EVA, que significa valor económico agregado, lo que mide es el excedente creado en un año determinado por la empresa o por un proyecto. Entonces, ¿cómo se calcula, no? Lo que hace es tomar la utilidad operativa neta, es decir, la utilidad generada, digamos, por el giro del negocio y que está exenta de los intereses que son más bien producto de una decisión financiera. Entonces, esta utilidad operativa, por eso el término de utilidad operativa neta, a esa utilidad se le resta el WACC de la empresa o costo de capital de la empresa por el capital invertido. Entonces la idea es esta, ¿no? Supongamos que hay $100.000 de capital invertido en la empresa que está representado por sus activos, principalmente por sus activos, ¿no? Y la empresa tiene un WACC de 12%. Entonces, el asunto es que ese capital invertido, considerando un WACC del 12%, me debería rendir, si eran $100.000, me debería rendir $12.000 anuales. ¿Ok? Por eso se multiplica el WACC por el capital invertido. Repito, si tengo activos valorados por $100.000 y el WACC de la empresa es 12%, quiere decir que esos $100.000 me deberían rendir $12.000 en un año normal. Entonces, yo comparo la utilidad operativa neta, ¿sí?, contra esos $12.000 y determino si es que me sobró plata o me faltó plata. Si me sobró plata, es decir, si la diferencia es positiva, quiere decir que la empresa agregó valor. Si la diferencia es negativa, la empresa destruyó valor. ¿Ok? Como les decía, puede ser calculado por un proyecto específico o para toda la empresa, ¿no? EVA positivo, la empresa agregó valor, su utilidad operativa superó lo mínimo que debía generar la empresa, dado su capital invertido y el riesgo del giro del negocio que está reflejado en el WACC. EVA negativo, la empresa destruyó valor, su utilidad operativa no superó lo mínimo que debía generar la empresa considerando su capital invertido y su riesgo. Yo les había hecho esta explicación del capital invertido. ¿Sí? Si lo veo por el lado del activo puede ser, o principalmente por el lado izquierdo, es propiedad, planta y equipo neto más capital de trabajo. ¿Ok? Si lo veo por el lado del derecho del balance,
es el pasivo con costo financiero más el patrimonio. ¿Ok? De esa forma se puede cuantificar ese capital invertido, ¿no? Esto lo vamos a ver después. Eso me lo voy a saltar, lo veremos probablemente en la siguiente clase. Por el lado de la utilidad operativa neta, bueno, es la utilidad antes de intereses e impuestos, pero restados luego los impuestos. O sea, finalmente lo que no se considera como, miren, utilidad antes de intereses e impuestos, pero luego el resto de los impuestos. Entonces, finalmente lo que no estoy considerando son los intereses, ¿sí? Los intereses. La utilidad operativa neta, por lo tanto, no considera el costo del financiamiento. O sea, refleja la utilidad generada básicamente por el giro del negocio y no por una decisión de financiamiento. Estos primeros 3 puntos no les hagan caso todavía, que los voy a revisar en la siguiente clase, ¿no? Los 2 últimos sí, porque tienen que ver con lo que les acabo de decir, no se deben considerar gastos financieros ya que se está construyendo la utilidad operativa. Y los gastos financieros no se producen por efectos del giro del negocio propio de la empresa, sino por una decisión de financiamiento, ¿no? Una decisión de finanzas corporativas de forma más precisa. Ahora, por el costo de capital, que también es un concepto que deberían conocer, ¿sí? Porque ya lo han visto en fundamentos de inversiones, es el costo de oportunidad de la fuente de financiamiento del capital invertido, ¿no? Se supone que ustedes tienen un capital invertido en la empresa y ese capital se financió de alguna manera. Se financió, generalmente los 2 tipos de financiamiento que se usan son patrimonio, que son recursos propios, y deuda con costo financiero, que son recursos de terceros. Entonces ahí está, ¿no? Dividiendo el pasivo entre pasivo que no paga intereses y pasivo que paga intereses. El costo de deuda corresponde a este pasivo, el pasivo que paga intereses. ¿Ok? Y el costo patrimonial es el costo exigido por los accionistas de la empresa. El promedio de ambos es el famoso costo promedio ponderado de capital. Entonces, conceptualmente de allí sale esa tasa. ¿Sí? Es una tasa mínima atractiva de retorno. Sale de promediar el costo del financiamiento por medio de terceros y el costo del financiamiento por medio de los recursos propios, es decir, de los accionistas. Esa tasa es lo mínimo que debería rendir el capital invertido en un periodo determinado. Ok, ¿cómo lo vamos a calcular? Repito, esto para mí es repaso. Si alguna cosita no recuerda bien, me pregunta, porque no voy a ir muy lento aquí, porque repito, son cosas que ya deberían saber, ¿no? Ahí está. KP, yo le llamo costo patrimonial, ¿sí? KP así denoto el costo patrimonial. KD es el costo de la deuda. Como es un promedio ponderado, a ese costo patrimonial se lo multiplica por el peso del patrimonio en el financiamiento total. Al costo de la deuda después de impuestos, el costo de la deuda después de impuestos se lo multiplica por el peso de la deuda en el financiamiento total. Repito, esta es la deuda que paga intereses nada más, o deuda con costo financiero. Por eso tenemos, ¿sí? Por eso tenemos este diagrama para que se guíen, ¿no? No es todo el pasivo, no es todo el pasivo, solamente el pasivo que tiene costo financiero o que paga intereses. Ese pasivo es el que va en la D, de deuda, y la P es de patrimonio. Ahora, en el caso del costo patrimonial, ¿cómo lo estimamos? ¿Sí? Los que recuerdan sus clases de fundamentos de inversiones, es el modelo CAPM, modelo de valoración de activos de capital, pero ajustado por riesgo país. El modelo KPM es, ¿se acuerdan? Esta parte nomás, ¿no? Ese es el famoso KPM, esta parte. Y luego este es el riesgo país, es el ajuste que se hace, ¿no? Para reflejar el riesgo adicional
que se presentan en los negocios en países en desarrollo, ¿no? ¿Ok? Beta L es el riesgo sistemático del negocio, reflejando, que sí refleja el apalancamiento. Entonces miren que la utilidad operativa neta no refleja, pero en cambio ya la tasa de descuento sí refleja el riesgo que enfrentan los accionistas debido a que la empresa esté apalancada, ¿no? Y está bien porque mientras más apalancada esté la empresa, tiene mayor pago de intereses, mayor pago de amortización de capital, obviamente las cuotas son más grandes y debo más, eso es obvio. Y el accionista, como tiene un flujo residual, ¿sí? Está más expuesto al riesgo, ¿no? Podría verse que resulta menos probable para él recibir dividendos o un excedente de flujo debido a que la empresa está más apalancada, ¿no? Que tiene que hacer más pagos antes de poder entregarle a él un excedente, si es que hubiera. Entonces, por eso es que se refleja aquí en el beta, se debe reflejar el efecto también del apalancamiento. Por eso es el famoso beta apalancado. RF, tasa libre de riesgo, y el corchete que está allí es la prima por riesgo de mercado. ¿Okay? Y RP es riesgo país. Entonces, estos son los inputs para el costo patrimonial, ¿no? El costo de capital propio. Estos son datos, estos dos que he marcado allí, son datos que se toman de mercados desarrollados. Entonces, por eso es que justamente uno le agrega, ¿sí? Le agrega el riesgo país, que ya es específico del mercado en desarrollo en donde se está haciendo el análisis, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en Ecuador, sería el riesgo país de Ecuador, lo que se agrega al modelo KPM clásico. ¿Okay? Estos son los ajustes que los voy a dejar para otro momento, ¿no? Bueno, algo que se cita como un problema del EVA es que en realidad es de corto plazo. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo lo estoy calculando para un año en particular, ¿no? Y sobre todo en proyectos que muchas veces requieren de un periodo de crecimiento, un periodo, o tienen algún periodo de inversión, luego del cual recién empieza a generar pocos recursos y después, a los 2 o 3 años, empieza a generar más recursos el proyecto. Entonces, claro, va a parecer que está destruyendo valor en ese primero y segundo año, ¿no? Porque puede ser, repito, que en el corto plazo recién estén eh, viéndose los primeros beneficios del proyecto, pero no todo su potencial que puede darse en el mediano o largo plazo. ¿Okay? Entonces, claro, aparentemente destruyen valor al inicio, pero es porque en el mediano y largo plazo sí agregan valor y de una manera significativa que compensa esos primeros años donde no se generó suficientes recursos. Entonces eso puede ser un problema porque si yo solo tengo una visión de corto plazo, podría decir, ah, no, este proyecto destruye valor el primer año, no lo hago, lo cual sería un error, ¿no? Ya hemos visto cuando tenemos presupuesto de capital, lo verán cuando vean gestión de proyectos o evaluación de proyectos, que eh, en periodos muy cortos puede ser que todavía no se recupere la inversión, pero en periodos más largos sí se podría dar y se podría generar ya un BAM positivo, ¿no? Que es digamos, una de las primeras herramientas de análisis, el valor actual neto, ¿no? Entonces un proyecto puede tener un BAM positivo, aunque en sus primeros años tenga pérdidas. Entonces esa es la crítica o digamos la debilidad que tiene utilizar el EVA con un enfoque de muy corto plazo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo hoy día y para la otra clase dejaré la otra parte de los ajustes, que requiere una explicación un poquito más larga, ¿sí? Pero la primera parte, que es en realidad la que muchas veces este,
muchas veces en los libros se enfocan, no van más allá de eso. ¿Sí? Es lo que vamos a ver con el ejemplo que está publicado, ¿no? Deberían descargar este archivo y se los voy a mostrar. Déjenme. Este debería ser. Ok. Este es el archivo, ¿no? ¿Lo están viendo el Excel? ¿Ya lo tienen descargado? Sí, mister. Ok. Bueno, ¿qué tenemos aquí, no? Tenemos datos de una empresa, Rulimec, dice empresa industrial, que está analizando su desempeño para el año 2000X1, ¿no? Este es el año, miren, este es el año para el cual se está haciendo el análisis. En este curso, que es sobre presupuesto, sobre planificación y control de gestión, generalmente yo planteo una situación en que yo trato de analizar un estado de resultados presupuestados, ¿no? ¿Sí? Pero claro, este análisis lo pueden hacer para datos pasados o para datos presupuestados. Yo lo estoy contextualizando con un presupuesto, ¿no? Porque la clase se trata de eso, como que planificación, ¿sí? Pero de todas maneras, esta herramienta sirve para planificación, porque ustedes pueden darse cuenta si lo presupuestado en realidad está agregando valor, o si la situación presupuestada de la empresa será buena o será mala. Entonces sirve para planificación, pero también sirve para control de gestión, en el sentido de que lo puedo aplicar cuando ya las cosas han ocurrido, es decir, ha terminado el año y yo puedo medir en ese momento si se agregó o no se agregó valor. ¿Ok? O si me voy a los ratios financieros, si los ratios financieros del año que ha terminado reflejan una buena o mala situación de la empresa. Entonces, estos indicadores de los que les he hablado la clase pasada y esta, sirven para planificación y para control de gestión, ¿no? Entonces, bueno, haciendo ese paréntesis, ¿no? Seguimos con la información del caso. Dice que estamos analizando el desempeño para el año 2000X1, ¿sí? El pasivo no corriente está constituido por obligaciones de mercado de valores que tienen rendimiento del 8% anual. Rendimiento del 8% anual. Se cuenta con información obtenida de portales financieros, tasa libre de riesgo 2.2%, rendimiento esperado del Standard & Poor's 500, que es un índice bursátil, 7%, y riesgo país 600 puntos. El beta del negocio donde se desenvuelve Rulimec, es 1.4, no beta apalancado. ¿Sí? Ajustado por el apalancamiento de la compañía quiere decir un beta apalancado, 1.4. Entonces, aquí les he puesto ya las distintas fórmulas que deberíamos utilizar, ¿sí? Para poder determinar el EVA. ¿Sí? La idea es determinar el EVA de esta empresa y concluir sobre si agrega o no agrega valor. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Qué deberíamos hacer primero? Obtener la utilidad neta. Vamos con la utilidad neta, ¿no? Entonces, tenemos utilidad operativa. Aquí ya tenemos varias cosas como datos, ¿no? Ventas, costo de ventas, gasto de administración, depreciación, otros gastos operativos, operacionales. Entonces, la utilidad operacional sería las ventas menos la suma de estos costos y gastos. ¿Ok? Intereses por 660. Entonces esto me da una utilidad antes de participación. $913. Participación a trabajadores. 15% de la utilidad
que hemos calculado. Esto me reduce la base para el pago de impuesto a la renta. Entonces la utilidad antes de impuestos sería esta resta. Estoy grabando. Estoy grabando ya. 25% acá. Y la utilidad neta. Ok. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos para el EVA? ¿Esa utilidad? ¿O qué utilidad? No, la utilidad operativa. Neta, ¿no? Es la utilidad operativa neta. Pero no, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? Utilidad. La utilidad antes de impuestos e intereses hay que quitarle el factor de los costos, del costo financiero, o sea, los impuestos e intereses. A la utilidad antes intereses e impuestos ya no tengo que quitarle, porque ya, o sea, porque de hecho no los tiene. O sea, no hay que quitarle. Usted me dice que a la utilidad neta le tengo que quitar, ahí sí, porque parto de abajo hacia arriba. Pero aquí tengo, mire, esta es la utilidad antes intereses e impuestos. Porque, a ver, la otra cosa es que en nuestro caso, en realidad, esa participación funciona como otro impuesto para las empresas. Así que lo que necesito es la utilidad operativa, que todavía, ¿verdad? Todavía no tiene, o puede verse como antes de intereses e impuestos, pero como me dice utilidad operativa neta, tengo que quitarle los impuestos, impuestos de participación, ¿no? Antes de eso voy a hacer algo. No sé si ustedes recuerdan que, como les decía, si yo trato estas dos cosas finalmente como impuestos, esta de aquí y esta de acá, se genera una tasa de impuestos que puede reflejar las dos cosas, ¿no? Yo puedo obtener una tasa combinada que refleja las dos tasas. ¿Cuánto es esa tasa? No sé si se acuerdan. ¿Cuánto es esa tasa? 40%. 40% dice, ¿quién dijo? Roberto. Roberto Rodríguez, dice 40%. ¿Están de acuerdo? Esto debieron haberlo visto también en fundamentos de inversiones. ¿Cuál es la tasa que refleja el efecto combinado del 15% y del 25%? Ustedes estudian para el semestre, nomás parece. Ahí se les borra el cassette. ¿Cuál es la tasa? No es 40. O sea, vuelvo a preguntar porque no es 40. No es 40 porque el 15% te reduce la base imponible y tú no pagas 25% de lo que está acá arriba. Tú no pagas 25% de los 913. ¿Ok? Pagas 25% de una base reducida, por lo tanto no es 25 más 15. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, comparo, ¿no? La utilidad neta sobre la utilidad antes de pagar la participación y obviamente eso implica antes de pagar los impuestos. Si le resto 1, me dice que es 36.25. O sea, la utilidad neta es 36.25% menos que la utilidad antes de pagar estas dos tasas. Por lo tanto, ese es el efecto combinado, ¿no? 36.25%. Es una tasa que estoy seguro que sí la vieron en sus cursos previos. Se las mencionaron, le dijeron de dónde salía, ¿no? Entonces, repito, el efecto combinado del 15% y el 25% no es la suma, porque el 15% me reduce la base imponible sobre la cual pago el 25%. Entonces, el efecto neto es un poco menor que 40%. Específicamente es 36.25%. Entonces, ahora sí, la utilidad operativa la convierto en utilidad operativa neta al restarle estos dos impuestos. ¿De acuerdo? Está. ¿Ok? ¿Está claro? Pregunte.
Sí, profesor, ¿puede repetir la última parte? Lo que pasa es que se me quedó en internet y no la pude ver bien. Correcto. ¿Vio de dónde saqué la tasa? De 36.25. ¿Esa parte sí la vio o esa parte tampoco? Pude escuchar hasta cuando dijeron 40%. Ah, ya. Mire, 40, lo que les decía es que en Ecuador, como efecto práctico de tener participación a trabajadores e impuesto a la renta, las dos cosas funcionan como impuesto a la larga, ¿no? Entonces, en estos modelos de beta apalancado, de costo promedio ponderado, nosotros tenemos, o los modelos, ¿sí? Tienen la tasa de impuestos. ¿Ya? En el beta apalancado, que no lo he visto yo en esta clase, pero el modelo de Amada para apalancar betas también tiene un ajuste por tasa de impuestos. En nuestro caso, esa tasa de impuestos debe reflejar la participación a trabajadores y el impuesto a la renta, porque repito, en la práctica los dos funcionan como impuestos. ¿Sí? Pero no es cuestión de sumar 15 y 25 y decir la tasa es 40. ¿Por qué? Porque fuera 40 si ustedes el 25% lo pagaran sobre la utilidad antes de participación. Entonces, claro, ahí pago el 15 de eso y el 25 de eso, entonces a la larga es el 40 de eso. Sería el 40 de eso. Pero el 25 se paga sobre un valor al que ya se le ha reducido el 15%. ¿Ok? Entonces, el 15% me reduce la base sobre la cual pago el 25% de impuesto a la renta. ¿Cómo saco ese efecto combinado? Lo puedo ver aquí. Si yo tomo la utilidad neta, que es la utilidad a la que se le ha restado las dos tasas, versus la utilidad que tenía antes de restarle las dos tasas, me doy cuenta que finalmente esa utilidad neta es un 36.25% menor que la utilidad antes de pagar esas dos tasas. Por lo tanto, esa es la tasa combinada. El efecto conjunto de estas dos tasas, 36.25%. ¿Sí? Ahora, para el EVA, si ustedes ven la fórmula, yo necesito la utilidad operativa neta. Yo ya tengo acá la utilidad operativa, ¿sí? Que es la utilidad antes de intereses y de impuestos. Pero tengo que hacer la neta. ¿Neta de qué? Neta de impuestos. Entonces a esa utilidad le resto esta tasa combinada, tasa corporativa combinada de participación y impuesto a la renta. Y allí la Pero le convierto, sale superior. ¿perdón? Le sale más alto que la operativa. La operativa Ah, neta. perdón, tienes razón, aquí es más. Es porque está. Ah, ya. Ajá, sí, ya estaba con negativo, sí, sí. Gracias por la observación. Ya está con negativo la tasa, entonces le pongo aquí más para reflejar que le estoy restando los impuestos, ¿no? Entonces ahí queda 1.002. ¿Está bien? Ahí está. $1.002. ¿De acuerdo? Esa sería la utilidad operativa neta. Es la utilidad operativa, pero después de impuestos, pero considerando en esta tasa de impuestos las dos tasas, participación a trabajadores e impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos falta? Hasta ahí tenemos una parte, ¿no? Del EVA, ¿no? Tenemos el término, el primer término, utilidad operativa neta. Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Profesor, pero siempre es ese valor. O sea, de esa forma obtenemos la utilidad operativa neta. Porque yo le resté los valores de la participación y de los impuestos y me da 1.242. Le restaste impuesto y participación. Sí. Y los intereses. Con eso me sale menos. O sea, me sale como Claro, 600. pero es que lo que pasa es que es neta, no la estás haciendo neta porque... A ver, ¿a quién le restaste? Perdón, disculpa para entenderte. A la utilidad operativa le resté la participación y los impuestos. Ahí te sale más. Sí, me sale 1.242. Claro, porque esos impuestos que están allí, son más chiquitos, porque Claro, son ya se han después de reflejado los restarle los intereses. intereses. Ajá, por eso no es lo mismo. Pero esto es lo que deberías calcular. Porque, Ok, porque la idea es no reflejar el efecto de los intereses.
¿ya? Entonces, si restas unos Ya, impuestos que son calculados con una base imponible que sí tiene los intereses, entonces sí, parte de ese efecto lo estás metiendo allí. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos esa primera parte, vamos a la parte, al segundo término, ¿no? Tenemos el costo de capital, que sería el WACC, porque es el costo de capital promedio ponderado por el capital invertido. Entonces, para el WACC tenemos que hacer dos cálculos, primero el costo patrimonial y después el costo promedio ponderado de capital. Así que vamos. ¿Cuánto es la tasa libre de riesgo? ¿Cuánto es el beta? Me van dictando. Tasa libre de riesgo. ¿Cuál sería la tasa libre de riesgo? Ahí está con nombre y apellido, 2.2%, ¿no? El beta 1.4. Y el retorno esperado del mercado sería el retorno esperado en el índice bursátil, que me dice 7%, ¿no? Y eso me permite calcular el corchete. El corchete yo le llamo prima por riesgo de mercado, que sería, repito, esta diferencia, ¿no? Es un valor esperado. Pero el mercado espera, o el portafolio mercado espera generar 4.8% por encima de la tasa libre de riesgo. Por encima de la tasa libre de riesgo. RP, que sería el riesgo país dice que son 600 puntos. ¿Cómo reflejo 600 puntos en forma de tasa? Pues le puedo poner ahí 600, ¿no? Me va a salir una tasa inmensa. Eso se debe expresar en términos de tasa. 600 puntos de riesgo país, ¿cómo se expresa en forma de tasa? Como 6%. Como 6%, ¿verdad? Cada 100 puntos, 100 puntos base es 1%. Entonces esto es 6%. Y ahora sí, puedo calcular el costo patrimonial, que sería RF más el beta por la prima, ¿no? La prima que es ese corchete, ¿sí? Más el riesgo país. Beta no es porcentaje, no sé por qué esto está en formato de porcentaje. El beta no es un porcentaje, ojo. Esa celda ya está en forma en formato de porcentaje, por eso me salió 1.4%. El beta no es un porcentaje. Eso se me hacía muy baja la tasa. Ok, 14.92%, eso sí tiene sentido. Ok, para el WACC, ustedes necesitan ¿qué otra cosa? El costo de la deuda. Costo de la deuda, ¿verdad? Necesito el costo. Primero voy a poner KP, ya lo tengo, ¿no? Ok, el costo de la deuda, que vendría a ser ¿cuánto? Era los pasivos de corto plazo que pagan tasa de interés. El no corriente, perdón. No es de corto plazo. Pasivo no corriente. ¿Sí? Verdad. Ajá. 8%, ¿no? 8%. Ahora necesitamos los pesos. Necesitamos cuánto es la deuda, cuánto es el patrimonio. Y aquí, a ver, aquí un detalle, ¿no? Un detalle en el sentido de, ok, ¿de dónde deberían ser los datos? ¿Sí? ¿De dónde deberían ser los datos para este costo, para estos pesos? ¿Ok? Mi opinión es que sean, digamos, el año previo. Es decir, ¿cuál es la lógica del EVA?
decir, ok, a inicios del año yo tenía un capital invertido de tantos miles de dólares, que me debía rendir un tanto por ciento, y ese tanto por ciento es en función de lo que, de la forma en que hasta esa fecha estaba financiado ese capital invertido. Entonces, si estoy tomando el capital invertido del periodo, al final del periodo previo, que sería, equivaldría a inicios de 2000X1, entonces los pesos, considero que los pesos de la estructura de capital también deberían ser a esa fecha o a ese corte, ¿no? ¿Ok? Entonces, para ver si el año que transcurrió se generó un rendimiento por encima de lo que al inicio del año se había establecido como capital invertido y como tasa mínima atractiva de retorno. Entonces, por eso creo yo, considero que la estructura de capital que ustedes deberían utilizar aquí debería ser en la misma fecha en que voy a medir el capital invertido. O sea, yo voy a tener, mire, la utilidad neta operativa la estoy midiendo para el año 2000X1, pero el capital invertido y el WACC deberíamos considerarlos para el 2000X0. O sea, con los datos del 2000X0, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese detallito para, repito, poder determinar los pesos correctamente, ¿no? Tomemos los pesos también de ese periodo, ¿no? Entonces tenemos patrimonio. Ah, no lo he sacado pues todavía. ¿Cuánto es el patrimonio? ¿Cuánto debería ser el patrimonio aquí? ¿Cómo lo obtengo? A ver, los escucho, los escucho. Activos Sería menos pasivos. la diferencia entre los activos y los pasivos. Ya, entonces tomo. Ok, 5000 y acá 6100. Entonces, aquí tenemos patrimonio, este es patrimonio, 5000. Y pasivo no corriente serían esas obligaciones, ¿no? Que es deuda con costo financiero, debería ser el pasivo no corriente. ¿Ok? Eso me da unos pesos pesos. Los pesos son estas divisiones que están aquí al lado del costo patrimonial y el costo de deuda, ¿no? Entonces, esos pesos deberían ser patrimonio sobre la suma, viendo la letra, patrimonio sobre la suma de patrimonio y deuda. ¿Sí? Y acá puedo hacer 1 menos lo de arriba, ¿no? Porque es el complemento. O si lo hacen, deuda sobre la suma de patrimonio más deuda, debe salir lo mismo. ¿Ya? Ahí están los pesos. Por lo tanto, el costo patrimonial, el costo promedio ponderado sería el costo patrimonial por el peso del patrimonio, ¿sí? Que ya está, digamos, esa división, ese peso ya está calculado aquí. Esa es la fórmula más sencilla. El costo de deuda, pero el costo de deuda tengo que multiplicarlo por 1 menos la tasa, ¿no? ¿Sí? Le pongo más porque ya la tasa está con negativo, por eso le pongo más. Entonces, el costo de deuda por 1 menos la tasa de impuestos combinada por el peso de la deuda. Por el peso de la deuda. Entonces, este capital invertido que tenía la empresa al 2000X0, ese capital invertido está financiado más con deuda que con patrimonio, ¿no? Eso, la tasa promedio ponderada está más cerca del costo de deuda que el costo patrimonial. Además, recuerden que el costo de deuda se multiplica por 1 menos t, porque el pago de intereses genera un escudo fiscal, entonces hace que su efecto neto sea más chiquito. Ahí está nuestro famoso costo promedio ponderado capital.
¿Y el capital invertido cuánto ¿T sería? de cuánto era, teacher? ¿Cuál? Perdón. T de ¿cuánto era T? Este aquí, 36.25. Ah. Está metido, lo que les decía que está metido con positivo aquí, porque ya está la tasa con negativo, ¿no? Como me hicieron notar hace rato. Sí, por eso está aquí con más. Pero se resta, no se resta la tasa, sino que ya la tasa está con negativo. ¿Y cuánto sería el capital invertido? ¿Qué tomo? ¿Qué tomamos en capital invertido? A ver. Revisen las láminas, a ver, revisen las láminas. ¿Qué les pasa? ¿Están despistados? Buscando. Explicamos la clase pasada y lo expliqué hoy día. Cuando están así en la clase, solo van como borreguitos atrás de lo que hace el profesor. Créanme que poco se entiende. Mejor que hagan un esfuerzo de ir entendiendo, de ir buscando las cosas por su cuenta. Ok, capital invertido, pasivo no corriente y patrimonio. Y del periodo previo. Y esto me da un EVA de menos 176,71. ¿Sí? Un EVA negativo, ¿no? Utilidad operativa neta generada en el 2000X1 menos capital invertido por WACC. Esa segunda parte, ¿sí? Esta segunda parte, lo que me refleja es lo que estoy sombreando allí, me refleja lo que debería haber generado la empresa. Debió generar la empresa en el 2000X1, pero el C30, la utilidad operativa neta, es lo que en realidad generó. Entonces comparo lo que generó menos lo que debía generar. Y eso en este caso sale negativo. ¿Qué significa? Que generó más de lo esperado. Al revés. Oye, si es que se supone que fue No te escuché, Fabio. que entonces, propuesto por la empresa fundiría, entre comillas, para la misma. ¿Escucharon? Creo que como que estaba cortada tu señal. Se le corta así. Vamos, la última, Fabio, la última, vamos, la última oportunidad. Es que no te falle la tecnología. Sí, es que ahorita estamos todos usando el internet en la casa, perdón. Bueno, lo que quería decir es que el, el, como el EVA es negativo, entonces eso quiere decir que si para el proyecto fuese de un periodo de un año, supongamos, el rendimiento no sería favorable para la empresa. Bueno, en caso de este proyecto. Ya si fuera un proyecto, pero esto es una empresa, ¿no? En este caso, el rendimiento no está siendo favorable, es decir, no está generando suficiente utilidad operativa como para compensar el rendimiento mínimo que debería generar, ¿no? Si yo descompongo esto, o sea, bueno, la utilidad ya la conocemos, pero esta partecita, ¿no? De acá. Sí, solo esa parte. Esto debió generar, ¿sí? Esto debió generar.
debió generar $1.179, pero generó $1.000. Entonces la diferencia es lo que se dice destruyó valor, ¿sí? Porque no generó lo mínimo requerido. ¿Ya? ¿Cuál era lo mínimo? Era, digamos, el segundo término del EVA, ¿no? Que es el capital invertido por el WACC. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la interpretación que se le da al EVA aquí. ¿Ok? Muy bien. Yo les enseñé un ratio, ¿no? Entre los ratios financieros les enseñé el retorno sobre capital invertido. Famoso. Bueno, no tan famoso, pero las siglas son ROC, ¿no? Retorno sobre capital invertido. Ese retorno sobre capital invertido, se buscan las láminas de hace 2 clases, creo. Era la utilidad operativa neta sobre el capital invertido a inicios de periodo, ¿no? En este caso sale, ¿sí? Sale 7.43%. ¿Sí? Que el EVA me salga negativo quiere decir que el ROC es menor que el WACC. ¿Ok? Equivalente, ¿no? Es decir, la empresa está rindiendo con respecto a su capital invertido 7.43%. ¿Cuándo debería rendir 8.74%? Entonces, claro, en ese periodo no está agregando valor, se puede decir que está destruyendo valor, está generando menos de lo que debió generar. Y eso lo veo aquí, ¿sí? Comparar estos dos valores. O lo veo acá en dólares, ¿no? Acá lo veo en tasa, rendimiento generado versus rendimiento exigido, y acá lo veo en dólares, que es la diferencia entre los dólares que generó menos los dólares que debió generar. ¿Ok? Entonces miren que tiene consistencia esto, ¿no? Tiene consistencia. Analizar el ROC versus el WACC y calcular el EVA, ¿no? Nos debería llevar a la misma conclusión. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto que hemos visto hasta este momento. ¿Cómo sacó el valor que debió haber generado? Mira, El que está debajo del EVA. Ajá, es lo que está aquí en la fórmula del EVA, es el segundo término, ¿sí? Es el segundo término, es decir, el capital invertido por el costo de capital, o que es el WACC. Ya sabes que el costo de capital es el WACC, ¿no? Ese segundo término es lo que debió generar. ¿Alguna otra consulta? Estamos hoy día 11, ¿no? Bueno, chicos, eso sería entonces todo por hoy, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Saludos, profe.